Ya, ok. Bueno, entonces, el siguiente síndrome que vamos a ver, pues va a ser la ictiosis adquirida. Como pueden observar, placas hiperqueratóxicas que van a ser similares a las escamas de un pez, por eso se llama ictiosis. Ictio viene de pez. Entonces, se menciona que si esta dermatosis se suele apreciar, o más bien si es de origen paraneoplásico, suele tener también afectación palmoplantar. Eso es más que nada lo importante y es cómo se puede diferenciar bastante bien de una ictiosis, dígase por a lo mejor una enfermedad autoinmune, de una ictiosis paraneoplásica. Se menciona que es más frecuente en el tipo de cáncer, dígase un linfoma Hodgkin, y menos frecuente en tumores de mama, pulmón, vejiga y sarcoma de Kaposi. Entonces, eso es lo importante recordar, cuáles son los tipos de tumores que suelen causar esta afectación y recordar que es de afectación palmoplantar si tiene un origen paraneoplásico. Después sigue el síndrome de Bassex, que si le das a la siguiente para que salga la imagen, por favor. Aquí está, que el síndrome de Bassex es un eritema violáceo, como podemos observar. Tiene una hiperkeratosis similar a una psoriasis, pues se llama psoriasiforme, principalmente en zonas sacras, como lo es la cara. Puede observarse o apreciarse la distrofia de las uñas y también cambios psoriasiformes en pabellones auriculares y nariz, como se puede observar aquí en este paciente. Eh, este también pues tiene el nombre de acrokeratosis paraneoplásica, en el caso de que no se encuentre como síndrome de Bassex. Se menciona que pues, es específico de muchos cánceres como carcinomas de tracto gastrointestinal, principalmente cáncer de esófago y enfermedad de Hodgkin. Aquí se menciona que no hay un tratamiento efectivo y que normalmente pues, se prefiere utilizar más que nada tratamientos con esteroides tópicos solamente para mejorar la sintomatología. Muchos de estos síndromes dermatológicos pues, se van a arreglar tratando el tumor subyacente. Entonces, si le das a la siguiente, por favor. Después pasamos al pénfigo, que pues una de las principales características y por los cuales se puede confundir bastante, pues es que obviamente se puede confundir con un pénfigo vulgar. Es de hecho bastante similar, como se puede observar, es específico de neoplasias linfoides, dígase un linfoma, un timoma, y pues este se va a caracterizar por grandes bullas, como se puede observar, principalmente en mucosa oral, aquí como pueden observar en este paciente en los labios, y pues puede afectar mucosa bucal y ocular. Se menciona que pues la patogenia o el por qué puede estar ocasionado este síndrome es por una producción de anticuerpos dirigidos contra antígenos del propio tumor y pues va a haber una reactividad cruzada con varias proteínas epidérmicas, lo cual va a desencadenar pues este síndrome. Y el Sale. tratamiento va a ser... Ah, disculpe. Ah, ok. Bueno, y el tratamiento va a ser idéntico al pénfigo vulgar, nada más que pues este va a tener una peor respuesta, no va a responder al tratamiento del pénfigo vulgar, que como ya vimos también en dermatología, pues suele incluir esteroides, ciclofosfamida y etcétera. Entonces, pues se menciona que pues este síndrome se suele controlar también con el control del cáncer subyacente. Después tenemos el eritema giratum repens, que pues esta pues es bastante característica. Son bandas anulares, eritematosas y concéntricas que suelen ser pruriginosas y descamativas. Este sí es bastante específico de lo que es el tumor broncógeno y mamario, principalmente un tumor de mama. También se menciona que se puede presentar en un cáncer esofágico. Y pues se menciona o es característico que normalmente esta lesión cutánea suele aparecer prácticamente al inicio de la aparición de este tumor y suele seguir su curso. Entonces, entre más grave se vuelva este síndrome, es probablemente mayor la extensión del tumor o mayor el daño que está causando. Le das a la siguiente, por favor. Después tenemos el síndrome de Sweet, que es una erupción cutánea con infiltración neutrofílica. Suelen ser lesiones bastante concéntricas, como podemos observar, que tiene una lesión concéntrica y suelen ser más que nada de circulares estas lesiones, con un centro eritematoso. Se menciona que este centro eritematoso suele ser de infiltración neutrofílica y el paciente suele también presentar fiebre y neutrofilia. Se menciona que se presenta principalmente en pacientes pediátricos y en pacientes obviamente con leucemia aguda mieloide.
se menciona que pues este se puede presentar hasta en el 20% de los pacientes con leucemia aguda mieloide. Entonces pues sí es bastante predominante. Le das a la siguiente nada más para ver la imagen de dermatomiositis, por favor. Que pues la dermatomiositis van a ser manchas violáceas en regiones malares principalmente, periorbitarias y también en manos y codos, como podemos observar. Pues se relaciona, bueno, más bien los casos de neoplasia suelen ser del 10 al 50% y es específico tanto de cáncer de mama, pulmón, ovario o tracto gastrointestinal. Entonces, pues siempre hay que descartar este tipo de neoplasias. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí ya pasaríamos a lo que son los síndromes endocrinos metabólicos, que pues estos ya suelen ser muchísimo más descritos que los que ya les mencioné. Estos pues son los síndromes, como ya dije, mejor caracterizados. Van a incluir el síndrome de Cushing, secreción inapropiada de hormona antidiurética, la hipercalcemia, hipocalcemia. Y pues vamos a empezar primero con lo que es la hipercalcemia. Esta se menciona que dentro de los síndromes endocrinos va a ser la manifestación más frecuente. Esta pues va a ser, como ya mencioné, sustancias secretadas por el propio tumor. En este caso van a ser sustancias que van a alterar el metabolismo del calcio. La primera va a ser la PTHRP, que pues esta es la proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Entonces, pues esta hormona va a tener una acción pues similar a la hormona paratiroidea, lo cual va a desencadenar los mismos efectos que causaría una hipersecreción de hormona paratiroidea. Esta suele estar secretada principalmente por tumores sólidos, ya los veremos más aquí, como se menciona. O también puede ser calcitriol en el caso de tumores hematológicos. Entonces menciona que la hipercalcemia suele aparecer o es muy específico de un cáncer de pulmón no microcítico, se mencionaba que este era el primer lugar, después cáncer de mama y otro tipo de cánceres de cabeza y cuello. Entonces recordemos que, bueno, estas van a ser las sustancias secretadas principalmente por el tumor. Recordemos que tanto el calcitriol como la hormona paratiroidea, el calcitriol va a ser como la forma activa de la vitamina D y la hormona paratiroidea en conjunto con esta van a regular las concentraciones de calcio, van a aumentar las cantidades de este y van a disminuir la absorción hacia los huesos. Entonces va a haber una concentración mayor en la sangre. Entonces, si le das a la siguiente, por favor, podremos observar este tipo de síntomas. Los pacientes suelen manifestar náuseas, vómito, estreñimiento, inquietud, poliuria y polidipsia. Si se deja progresar lo suficiente, puede llegar a una encefalopatía metabólica y pues probablemente también causar la muerte en estos pacientes. La encefalopatía metabólica suele estar caracterizada por era somnolencia, hiporreflexia e hipotonía. Entonces es como prácticamente los signos de alarma de que un paciente ya está pues bastante grave. Se menciona que pues su diagnóstico siempre va a ser con una medición del calcio iónico sérico. Si le das a la siguiente, por favor, o bueno, para que aparezca aquí los valores. Menciona que pues prácticamente un paciente con hipercalcemia va a ser cualquier paciente que con calcio sérico sea mayor a 10.5 miligramos sobre decilitro. Y de aquí se va obviamente a dividir en distintos estados, dígase leve, moderada y severa. Leve va a ser calcio sérico de 10.5 a 11.9, moderada de 12 a 13.9 y severa más de 14 miligramos sobre decilitro. También otra forma del diagnóstico pues va a ser por medio de un electrocardiograma, que pues obviamente no es tan sensible. Se menciona que puede haber un intervalo QT alargado en el electrocardiograma. Y pues su tratamiento va a ser principalmente con hidratación intensa, bifosfonatos, obviamente también, para evitar una nefropatía hipercalcémica. Y ya se menciona que si no se controla lo suficiente, se pueden dar también calcitonina, corticoides y nitramicina. Entonces es lo principal para tratar esto. Le das a la siguiente. Mitomicina. Ah, sí, perdón. Le das a la siguiente. Ok. Después tenemos la hipocalcemia, que pues es muy infrecuente. Se menciona que es un síndrome bastante raro, no suele ser tan presente en los pacientes. Se menciona que este suele estar presente en carcinoma medular de tiroides,
o metástasis óseas líticas en cáncer de mama. Se menciona que estos son los principales cánceres en los que suele ocurrir. Y normalmente se presenta porque hay un exceso de calcitonina. Entonces va a aumentar una reabsorción de calcio a través del intestino delgado, por lo tanto va a haber menos calcio sérico. Se menciona que en los casos de gravedad, bueno, más bien, principalmente no presentan síntomas estos pacientes hasta que ya hay una hipocalcemia bastante grave. Entonces, hasta casos de gravedad se puede producir tetania, puede haber parestesias, calambres musculares y convulsiones. Y se menciona que el tratamiento pues solamente va a ser sustitutivo. Se suele utilizar principalmente gluconato de calcio. Y pues si la hipocalcemia suele ser muchísimo más crónica o muchísimo más grave, pues ya se recomienda a lo mejor el uso de calcio combinado con vitamina D. Entonces, pues como mencioné, es meramente sustitutivo. Después tenemos la hipoglucemia, que este suele ser específico y se menciona que es prácticamente nada más presente en casos de pacientes con insulinoma. Que pues el insulinoma, pues como su nombre lo dice, son tumores que van a ser hipersecretores de insulina. Entonces, pues por lo tanto, va a haber una hipoglucemia como consecuencia. Suele ser su mecanismo por una secreción ectópica de factor de crecimiento insulínico, principalmente el factor de crecimiento tipo 2. Y pues recordemos que los factores de crecimiento insulínico, pues obviamente tienen un efecto hipoglucemiante y anabolizante. Entonces, pues también es lo que desencadena la hipoglucemia. Suele ser específico también en grandes sarcomas retroperitoneales, hepatocarcinomas y tumores suprarrenales. Y el tratamiento va a ser meramente pues una infusión de glucosa y pues tratamiento del tumor subyacente. ¿Le das a la siguiente? Después ya vamos a tener lo que es la hiponatremia por secreción inadecuada de ADH. Se menciona que una hiponatremia suele ser frecuente en estos pacientes, pero por lo general pues suele ser secundaria a efectos, dígase, de la quimioterapia o de algún otro uso de fármacos adyuvantes, al tratamiento, dígase diuréticos o anticonvulsivos. Entonces, como se menciona aquí, la hiponatremia es frecuente, pero solo en casos muy raros se debe a secreción inadecuada de ADH. Entonces, lo principal siempre en un paciente con hiponatremia va a ser confirmar que trata precisamente de una hiponatremia por CADH. Recordemos que una hiponatremia por CADH suele tener, o su principal característica, es que la osmolaridad plasmática suele ser baja y la volemia del paciente suele estar normal. Entonces, lo principal y el primer paso es pues analizar todas las causas de hiponatremia y también analizar la concentración de sodio en orina y el estado volémico del paciente, obviamente. Pero ¿cuál cáncer sería el principal que tú buscarías aquí? Si vieras una verdadera hiponatremia por hormona antidiurética. Sí, aquí se menciona que pues prácticamente el específico o el que más se presenta es el carcinoma microcítico de pulmón. ¿Qué cáncer buscarías? ¿Qué le harías al paciente? O sea, le harías una tomografía de pulmón y una broncoscopía. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Casi el 15% de los tumores de células pequeñas, del 15 al 25 van a tener un síndrome paraneoplásico. El segundo lugar serían los renales, ¿sí? Okay. Si tú ves un paciente con ginecomastia, estoy de acuerdo, todos pensamos en alcoholismo, en primer lugar, ¿sí? Si descartamos el alcoholismo, nosotros pensamos, vamos a buscarle cáncer de próstata, pero también vamos a buscarle un cáncer de vejiga, nada más por la ginecomastia. Claro que si los veo la ginecomastia en ustedes, pienso en anabólicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. La importancia de los síndromes paraneoplásicos es un diagnóstico temprano. Si nosotros vemos en la piel, vemos un síndrome névico completo, tenemos que buscar en ese paciente un primario. No nada más vamos a estarle quitando los vasos celulares y ya nada más. No, tenemos que buscarle el primario, que es el que está causando los vasos celulares, o la dermatobiositis, o la cantosina nigricans. Esa es la ventaja que tienes
en comparación con un médico normalito, ¿sí? Entonces, que tú tienes que pensar más allá de lo que estás viendo y que ese nada más sea pues una idea para que tú le busques lo que en realidad es lo que lo puede matar. Ok. Porque si haces el diagnóstico temprano, le puede ir extraordinariamente bien al paciente, pero pues si no, pues, ¿qué hacemos? Pues sí. Síguele. Ok, y bueno, entonces, pues ya obviamente descartando los principales neoplasias que suelen presentarse en una por CADH, pues obviamente se va a pensar que el tumor suele ocasionar pues la secreción inadecuada de ADH. Recordemos que la ADH, o también llamada vasopresina, va a actuar sobre el riñón, aumentando la reabsorción de agua y aumentando la excreción del sodio. Por lo tanto, va a haber una dilución progresiva del plasma y disminución de la anatremia. Entonces, pues es lo principal. Recordemos que en condiciones normales, pues este sistema suele tener una retroalimentación negativa, pero pues al estar el tumor propiamente secretándolo, pues es lo que va a ocasionar que pues, se presente esta patología. Se menciona que pues los principales síntomas ya en un paciente van a ser con hiponatremia ya severa, sería una encefalopatía metabólica, que pues como mencioné, somnolencia, confusión y en casos graves llegar a convulsiones y al coma. Le das a la siguiente nada más para ver los valores normales. Se menciona que pues obviamente conforme progrese más la hiponatremia, pues es más grave el cuadro del paciente. Se menciona que ya en una hiponatremia leve, el sodio suele estar de 130 a 134 mil equivalentes, moderado de 125 a 129 y severo menor de 125 mil equivalentes. Entonces, pues es lo principal y tener en cuenta siempre estos valores que puedan presentar estos pacientes. El tratamiento, pues como mencioné, es corrección del proceso base. O sea, obviamente es diagnosticar si está relacionado a un síndrome paraneoplásico o a una neoplasia, pues obviamente tratar el tumor subyacente y pues también valernos de pues la restricción hídrica, antidiuréticos como la furosemida, y pues también en casos graves, pues utilizar ya soluciones salinas hipertónicas. Nada más recordando que pues es importante no hacer una corrección muy rápida, pues para evitar la mielinólisis pontina central. Mielinólisis pontina central, perdón. Entonces es lo principal. Le das a la siguiente, por favor, y ya hablaríamos de lo que es el síndrome de Cushing. Siguiente, por favor. Ok, sí, ya. Entonces, el síndrome de Cushing, como mencioné, pues va a ser en tumores que vayan a estar secretando de forma también inadecuada o excesiva ACTH. Recordemos que la ACTH va a ser una hormona secretada por la adenohipófisis, que esta va a estimular las glándulas suprarrenales y van a liberar cortisol. Entonces, en situaciones normales, pues hay una retroalimentación negativa por parte del cortisol hacia el hipotálamo. Entonces, al no haber esta regulación o retroalimentación negativa, pues va a ocasionar obviamente en un paciente estados de hipercortisolismo y por lo tanto síndrome de Cushing. Este también suele ser muy específico del carcinoma microcítico de pulmón y los pacientes se suelen presentar con pues el ya típico síndrome de Cushing, que suele ser una obesidad troncular, estrías cutáneas principalmente, hipertensión, astenia, también la llamada cara de luna, cuello de búfalo, debilidad, depresión, amenorrea, hirsutismo y edema. Entonces, pues recordemos que pues, es un síndrome muy característico y pues si le das a la siguiente, vamos a hablar ya propiamente de lo que es el diagnóstico. Entonces, aquí es importante hacer un correcto diagnóstico porque recordemos que no solo las paraneoplasias suelen causar pues una secreción ectópica de ACTH. Entonces, en el momento en que nosotros sospechemos de un síndrome de Cushing, vamos a nosotros a empezar con se menciona que es un diagnóstico por supresión con bajas dosis de dexametasona. Se menciona que si esta prueba suele ser positiva, se va a medir el ACTH en plasma. Entonces, si es indetectable el ACTH en plasma con supresión con bajas dosis de dexametasona, suele estar asociado este síndrome de Cushing a una enfermedad suprarrenal. Por lo tanto, que si hay concentraciones de ACTH en plasma altas,
ya se utiliza principalmente supresiones con altas dosis de dexametasona, debido a que de aquí, si hay concentraciones altas, se desprende tanto la enfermedad de Cushing propiamente, como ya una secreción de ACTH ectópica por un tumor. Entonces, con supresiones a altas dosis, si suprime el cortisol, estamos hablando de una enfermedad de Cushing. Y si no suprime, pues obviamente se trata de que hay un tumor que nos está secretando de manera ectópica ACTH. Y el tratamiento ideal, pues como ya mencioné, tratamiento del tumor subyacente, que suele ser el principal tratamiento. Y ya propiamente va a remitir la secreción ectópica de ACTH. Y ya pasaríamos al último síndrome, que pues es un poquito más chiquito. Se menciona que pues por mi parte, el último síndrome sería la hipersecreción de gonadotropinas. Se menciona que puede ser una variedad distinta de gonadotropinas, sin embargo, no todas se pueden medir de forma bastante adecuada, ni nos pueden dar un valor lo suficientemente acertado. Se menciona que las principales que suelen estar afectadas suelen ser la FSH y la LH, y la hormona gonadotropina, la gonadotropina coriónica humana. Se menciona que pues al haber una hipersecreción de estas gonadotropinas, suelen manifestarse con ginecomastia en el varón. Suele ser también alteraciones del ciclo menstrual en la mujer debido a alteraciones en la secreción de FSH y pubertad precoz en los niños. Se menciona que es principalmente en tumores germinales, enfermedad trofoblástica, hepatoblastomas y carcinomas broncogénicos. Y pues obviamente la medición de las cifras hormonales es útil como un marcador tumoral. Se menciona que pues la medición de la HCG es la más específica debido a que pues las cifras de FSH y LH principalmente en una mujer pues suelen variar muchísimo con la menstruación o con el ciclo menstrual. Entonces se menciona que pues la más específica suele ser la hormona gonadotropina coriónica. Y pues ya, eso sería todo. Miren, aquí lo importante es que ustedes se fijen en todo el paciente. Vean ustedes la importancia de hacer una correcta exploración, porque el paciente puede ir por alguna otra cosa, pero ustedes pueden verle nada más en el momento en que lo saludan, le pueden ver los dedos en palillo de tambor, les pueden ver simplemente cómo ha perdido completamente lo que es la cutícula, cómo la coloración está completamente distinta y cómo la rugosidad está muy acentuada. Por ejemplo, que en determinado momento cuando tenemos una hipercalcificación de todo lo que es la mano, ya nosotros tenemos que ver qué es lo que le está pasando. Tenemos los dedos achatados. ¿Qué está pasando? Está teniendo un problema ventilatorio importante. Entonces hay que buscarle por ahí. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder detectar cánceres todavía en etapa temprana. Sí, podemos decir, el cáncer es curable si se detecta a tiempo, pero ¿cuándo lo detectas a tiempo? No lo detectas a tiempo en la mayoría de los casos. Ahorita, simple y sencillamente, con esto de la pandemia, se ha visto un 20% de retraso en el diagnóstico de cánceres temprano y un 10% de aumento en tumores estadios clínicos 4. Y esto es precisamente porque el paciente tiene miedo a ir a la consulta. Ahí está el detalle de encontrar los síndromes paraneoplásicos y buscar los primarios cuando el paciente viene a hacerse una revisión de cualquier otra cosa. ¿Sí? Seguimos pues el viernes. ¿Me avisas, Fernanda? Sí, doctora, yo le hablo. Por favor, gracias. Gracias. Bye. Gracias, doctora. Bye. Bye. Gracias.